hoy vamos a tratar sobre derivadas. Para eso tenemos que tener presente el concepto de la misma, que es el resultado del límite y la representación de la pendiente de la recta tangente de la gráfica en una función. Para poder derivar hay dos formas. La primera, que es aplicando la definición de derivadas. Podemos ver, aquí se presentan 6 propiedades de las cuales son importantes a la hora de derivar. La primera regla es regla de la constante. Cada vez que nosotros derivemos una constante siempre nos va a dar 0. La segunda regla es regla de una constante y una función. Como su nombre lo dice, es una constante con una función. Cada vez que nosotros vamos a derivar, se separa la constante y se deriva lo que está dentro de la función. Ahora, regla de la cadena. Es una de las reglas más importantes a la hora de derivar. Por lo tanto, es cuando una función esté elevado a un exponente, se baja el exponente y se resta ese mismo exponente a menos 1 y se multiplica por la derivada de lo que está dentro. Ahora vamos con la regla del producto. La regla del producto simplemente nos dice que al momento que tenemos una función f de x multiplicada por una función g de x, siempre nos tiene que dar la primera derivada por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. A continuación vemos la regla de la potencia. Por lo tanto, aquí es cuando una función está elevada a un exponente. Da lo mismo bajar el exponente y el exponente restarle menos 1. Ahora vamos con la otra regla, que es la regla de la suma y la diferencia de funciones. Aquí simplemente nos detalla que cada vez que presentemos una función de suma o resta, siempre se va a derivar por partes. Primero f de x, ya sea suma o resta, por la derivada de g de x. Y ahora vamos a ver la última regla, que es Ahora vamos a ver la regla del cociente. Por lo tanto, aquí nos dice que f de x sobre g de x es igual a la derivada del segundo término por f de x menos g de x por la multiplicación de la derivada de f de x sobre el segundo término elevado al cuadrado. A continuación vamos a resolver un ejercicio aplicando la definición de la derivada. Como podemos ver, aquí está un ejercicio, una función planteada. Por lo tanto, esta función se va a resolver por medio de la definición de la derivada. Primer paso, f de x cuando es igual al límite cuando h tiende a 0, cada vez que nosotros vemos una x presente en la función, siempre tiene que ser sustituida por este término. Para que sea más explícito sería 3, abro paréntesis, x más h, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, menos 5, abro paréntesis, x más h, cierro paréntesis, más 1. Pero como aquí nos dice en la definición de la derivada, que todo eso menos sobre la función original, que sería menos, abro paréntesis, 3x al cuadrado, menos 5x más 1. Sin olvidar que todo lo que nosotros acabamos de mencionar tiene que estar sobre h. El segundo paso sería el más sencillo, que sería f de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Tenemos que resolver que aquí, abro paréntesis, x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado, cierro paréntesis, menos, aquí tenemos que tener presente que tenemos un signo negativo, por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado ya que puede cambiar nuestra función, entonces tenemos que manejarnos por medio de paréntesis. Sería menos, abro paréntesis, la multiplicación de esto sería 5x y 5 por h. Cierro paréntesis, bajo el 1 y aquí, como les vuelvo y les repito, aquí tenemos un signo negativo, por lo tanto tenemos que bajar con los mismos paréntesis, que sería menos, abro paréntesis, 3x al cuadrado, menos 5x más 1, cierro paréntesis, sin olvidar que todo lo que nosotros acabamos de hacer tiene que estar sobre h. Ahora podemos ver en el tercer paso, cuando f' es igual al límite de h cuando tiende a 0, es simple, nosotros tenemos que ver que este número 3 se va a multiplicar por cada término que esté dentro del paréntesis, que quedaría de esta forma, 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado. Como les repetí que teníamos un signo negativo, esto probablemente iba a modificar nuestros signos de lo que está dentro del paréntesis, que quedaría menos 5x menos 5h, bajamos del 1 más 1 y como les digo, también tenemos un signo negativo que cambiaría todo lo que está dentro del paréntesis, que quedaría menos 3x al cuadrado más 5x menos 1, sin olvidar que todo esto es sobre h. Ahora vamos bien al cuarto paso, que sería f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0. Nosotros simplemente tenemos que eliminar cada término semejante, porque si sumamos o restamos los términos nos va a dar 0. Entonces quedaría de esta forma, se eliminaría el 3x al cuadrado con el menos 3x al cuadrado. El otro sería menos 5x más 5x y el último término sería más 1
con el menos 1. Entonces nos quedaría la función 3h al cuadrado más 6xh menos 5h sobre h. Ahora vamos bien al otro paso, que sería f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0. Como podemos ver, en esta parte se están repitiendo las h. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar factor común, que sería, sacamos la h y quedaría 3h más 6x menos 5. Cierro paréntesis, todo eso sobre h. Pero aquí vemos que podemos simplificar. Esta h se va con la otra h. Como podemos ver, ya estamos en los últimos pasos para sacar la completa derivada de esta función. Aquí vemos que f de x cuando es igual al límite cuando h tiende a 0, queda la función de 3h más 6x menos 5. Pero aquí, en esta parte, el límite nos dice que cada vez que nosotros encontremos h, siempre va a ser sustituido por 0. Entonces quedaría f en los últimos pasos para sacar la completa derivada del ejercicio. Y aquí observamos que ya no se presenta el límite cuando h tiende a 0. Eso nos quiere decir que cada vez que nosotros encontremos una h, va a ser sustituida por el 0, como aquí está. 3, abro paréntesis, por 0 más 6x menos 5. Y el resultado y la derivada final de todo este ejercicio quedaría 6x menos 5.